el tema que elegimos para este primer monográfico que haremos fue regeneración democrática. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, supongo lo mismo que os habréis dado cuenta todos, que nunca antes en nuestro país se había utilizado tanto la palabra democracia como adjetivo, ¿verdad? La utilizamos todo el rato. ¿Te parece democrático uno? ¿Te parece poco democrático el que tienes enfrente? Es decir, que utilizamos, digámoslo así, la democracia, que es básicamente algo procesal que te permite echar a los gobiernos que no lo hacen bien y convivir en las imperfecciones. Esa es una definición muy personal de democracia. Alberto Penades os dará una mucho más correcta, pero en todo caso no es algo ideológico y en cambio en nuestro país se está convirtiendo en algo ideológico. Todos los indicadores disponibles, tanto nacionales como sobre todo internacionales, nos indican que España en los rankings está en una posición bastante elevada sobre la calidad de nuestra democracia y, sin embargo, lo que abunda en nuestro debate público y ciudadano es que seguramente por una insatisfacción con los resultados o con algún resultado o con algún problema se cuestiona todo el rato la democracia y por tanto se promueven soluciones que sinceramente no van destinadas, o creemos así nosotros, no van destinadas a solucionar el origen de la insatisfacción, pero en todo caso con todos estos temas hay mucha discusión. Es verdad, y lo comentábamos hace unos instantes con Juan Carlos, que todo este tema desde el no nos representan, hay que regenerar la democracia porque está acabada y porque con 40 años de Constitución esto hay que planteárselo todo de nuevo, ¿no? Este liquidacionismo español que se repite históricamente cada 40 años, a ver si lo podemos evitar esta vez, pero en todo caso es verdad que estas discusiones que estaban en boca de todos hace pocos meses, ahora han desaparecido de nuestro debate público, pero como han desaparecido por razones que tampoco, no sé si se sostienen, digamos, en ningún argumento de mucho peso, también podrán volver a aparecer, ¿no? O al menos así esperamos, que estas reflexiones en todo caso aporten a un debate que, aunque ahora parece que no está ni en los medios de comunicación ni en las discusiones, porque está en otro tipo de debates, seguramente volverá a aparecer, ¿no? Nos daba la sensación, pues, que valía la pena preguntarnos sobre la regeneración democrática en España y analizar no tanto si la democracia funciona o no funciona, que eso nos parecía una discusión un poco absurda, sino sobre qué espacios de mejora había, si valían la pena, si todas las reformas tienen pros y tienen contras, no hay reformas gratis, no hay estas cosas tan blanqueantes que parece que vamos a hacer una cosa y todo va a ir mejor. Todas las reformas tienen sus costes, sus problemas, igual mejoras algunos aspectos, igual empeoras otros. En todo caso, nos parecía que valía la pena plantear cuáles eran estos espacios y estos recorridos de reforma y que valía la pena hacerlo desde un punto de vista digamos, académico, de la gente que sabe realmente de estos temas, que se los ha estudiado, que se los ha leído, que sabe comparativamente qué pasa en otros países, y por eso le pedimos a Alberto Penades que pudiera ser el coordinador de este número, pero también hicimos algo que nos parece interesante y es, juntamente a este guión más académico, del que ahora os voy a hacer un leve esbozo antes de darle la palabra, a poner puntos de vista desde la práctica política, es decir, desde las personas que han sido votadas, electas, han vivido y sobrevivido en este sistema, porque nos parecían reflexiones interesantes a tener en cuenta. Hoy Alberto Ruiz Gallardón, que es uno de los que contribuye en este monográfico, nos podrá también contar un poco más. Pero en todo caso, así estaba planteado este número. Por un lado, una parte de diagnóstico más general que le pedimos al presidente de la Fundación y también a Juan Manuel Eguigaray como representante del laboratorio de la Fundación Alternativas, que es la fundación en España que lleva más años analizando el estado de la democracia española, y nos parecía interesante que nos pudiera hacer un recorrido también por unos estudios que ya existen.
Y luego algunos artículos encargados que tienen que ver con el ajuste de las instituciones y con lo que llamamos la frontera de lo público, ¿no? Es decir, todas estas fronteras donde hay seguramente más discusión. Y luego, como insistía antes, también distintos encargos desde el punto de vista de la práctica política. Por tanto, el monográfico que esperamos presentar a finales de este año tendría un artículo de Felipe González sobre la crisis de la democracia representativa, otro de Juan Manuel Eguigaray, que es el debate sobre la democracia en España, y con este repaso también cronológico y temporal a lo que han sido los informes de la Fundación Alternativas, un artículo de José Fernández Albertos y Dulce Manzano, que también nos acompaña hoy, sobre la ciudadanía democrática ante la nueva desigualdad económica, porque sí que nos parecía que era un tema suficientemente de diagnóstico, pero interesante, porque nuestra teoría es que parte de los problemas surgen de una raíz que tiene que ver con la desigualdad. Sería interesante incluirlo en esta parte más general. Y luego, como os digo, distintos artículos que tienen que ver con los potenciales ajustes institucionales o las mejores definiciones de cosas que están en la frontera, ¿no? En este sentido, hay un artículo que, además de coordinar, escribe Alberto Penades, como experto que es, sobre el sistema electoral. Recordar que en este país tenemos recurrentes discusiones sobre la ley electoral y sobre nuestro sistema electoral, si es justo, injusto. La gente dice democrático, no democrático, democráticos son todos, pero en fin, hay bastante discusión. Otra que ha hecho Juanma Reniu sobre formación y caída de gobiernos. Nos parece, además, que con el tema de las mociones de censura y con el bloquismo en el que está instalada la política española, este era un tema a tener en cuenta, a ver si podemos tener reglas, o sea, si es un tema solo de los políticos que no se ponen de acuerdo, o es un tema también de que nuestras reglas pueden mejorar para facilitar la formación y la caída de gobiernos. Otro sobre el poder político territorial, nos parece que este es un tema evidentemente clave. Otro sobre funcionamiento de partidos, otro sobre el control de los gobernantes y otras sobre el tránsito en las carreras de los políticos entre lo público y lo privado, o lo que se llama comúnmente, esta cosa tan horrorosa, yo es que odio, es puerta giratoria. En fin, este sería un poco el esquema del monográfico, complementado con estos puntos de vista plurales y transversales desde la práctica política, donde Alberto Ruiz Gallardón nos habla sobre justicia y políticos. No sé si recordaréis todos que parecía en un momento en este país que si acabábamos con los aforos de los diputados, todo iría estupendo, nuestra democracia sería fantástica, la corrupción sería igual a cero y ya estaría todo arreglado, y por tanto nos parecía interesante una reflexión sobre esto. Otra sobre los organismos públicos, que ha escrito Jordi Sevilla, porque esa también es otra discusión interesante. Todo el rato queremos a gente independiente, por independiente simplemente asumimos que es que un independiente es quien no tiene un carnet de un partido político, y nos parece que si esto pasa así, también la democracia va a funcionar niqueladamente, ¿no? Y bueno, es un poco más complejo que todo eso, y Jordi Sevilla, digamos, ha reflexionado sobre esto. Carles Campuzano ha escrito un artículo de estos que solo se pueden escribir cuando dejas la política, que se llama La democracia cuesta dinero, y que es un artículo relevante porque también hay un debate recurrente, que lo habréis visto todos estos días, que la gente critica que haya nuevas elecciones porque cuestan 75 millones de euros. Y yo digo, si el problema son los 75 millones de euros, pues qué poco problema. Si el problema no es exactamente este, es otro, son problemas, digamos, de más calado, ¿no? Pero en todo caso, este concepto que para que nuestros sistemas políticos funcionen, como siempre pasa en la vida, todo lo que tiene un valor acaba también teniendo un precio, y por tanto hay una discusión de cómo se financia todo esto. Sobre partidos, desde un punto de vista tanto interno, ¿no? Otro gran tópico de la democracia española son las primarias. Yo de esto no puedo hablar porque he perdido unas y no puedo hablar de lo malas que son, pero en fin, hay otro tema también, ¿no? Parece que si hay primarias en los partidos, la democracia y los partidos van a funcionar de manera estupenda. Hemos tenido primarias en el PP, en el PSOE, en Podemos, en Ciudadanos. Creo que nadie hoy diría que los partidos funcionan mejor que hace
3 años. Igual funcionan igual, de bien o de mal, yo ya no hago un juicio de valor, pero en todo caso las primarias no necesariamente han implicado, digamos, que toda esta revolución democrática de los partidos internos se llevaría a cabo simplemente por el hecho de aplicar este método que funciona en otros países y con otras culturas políticas, pero que tiene, como todos, sus problemas, ¿no? Sobre esto hablará Jorge Lago, que también ha tenido una experiencia en Podemos bastante significativa, y Joan Navarro, digamos desde otro prisma, pero también sobre el tema de partidos, porque sí es verdad que nuestra democracia, por el contexto histórico, cuando fue creada, tiene unos partidos muy fuertes y que monopolizan muchísimo, digamos, la manera como se canaliza la praxis política. Por tanto, este sería el monográfico, y hoy empezamos el primer debate, del que esperemos que no sea el último antes de presentar el conjunto del monográfico, y le hemos pedido a Alberto Penedès que hable como coordinador de este monográfico, pero que empiece a hablarnos de su capítulo, que es sobre reglas electorales, cómo son las que tenemos, cómo podemos cambiarlas, conviene o no cambiarlas, o nos quedamos como estamos, o porque otra cosa también que puede pasar, pero eso ya no nos dará tiempo a discutirlo en este monográfico, es que por mucho que una reforma sea deseable, otra cosa es que sea políticamente viable. No hay nada peor en política que plantear una reforma y luego no decir cómo se transita. Eso al final lo único que acaba generando es frustración en la ciudadanía, y por tanto ahí hay una tercera derivada que algún día igual nos tenemos que plantear hacer otro número de eso, que es hay reglas, reformas que son deseables, pero insisto, que sean deseables no siempre significa que sean viables en el contexto y en el momento en el que vivimos, y eso también se debe tener en cuenta a la hora de plantear reformas, porque si no se pierde el momento de la reforma y lo único que se genera es frustración en la ciudadanía, que las da por descontadas, y entonces ya le da igual una reforma que otra, ¿no? Y por tanto también es otra discusión que no sé si podremos tener hoy, Alberto, pero que también conviene poner sobre la mesa, porque si no lo que estamos haciendo es planteando cosas que sabemos ya de antemano que no van a pasar, ¿no? Y eso acaba no siendo, iba a decir democrático, pero no, porque dejemos que la democracia, insisto, saquémosla del mundo del adjetivo, porque no nos conviene colectivamente. En todo caso, le doy la palabra a Alberto para que nos cuente un poco este tema sobre del que se ha hablado tanto en nuestro país. Así que, Alberto. Efectivamente, el asunto de la reforma de las reglas electorales, las reglas de representación, es siempre uno de los asuntos que más interesan a los partidos, ¿no? De los partidos estamos hablando mucho, los partidos les interesan sobremanera, y es curioso porque, de hecho, todavía, en realidad, tampoco sabemos muy bien hasta qué punto las reformas tienen impacto, ¿no? Por esta cosa que a veces los científicos llaman la endogeneidad, o simplemente el hecho de que las cosas cambian antes con las antiguas reglas, y son los cambios que se producen los que fuerzan que luego se cambien reglas que se adaptan a cambios que ya se han producido, ¿no? En cierto modo. Muchas veces tenemos la sensación de que eso es lo que pasa. No hay tantas reformas electorales en el mundo como hechos así independientes que podamos saber, pues aquí funciona o que funciona. Es todo todavía un poco cualitativo, ¿no? Hay estudios cuantitativos, pero para aspectos muy parciales, ¿no? Entonces yo tampoco puedo decir aquí tenemos ciencia más o menos rigurosa sobre esto, sino tenemos algunas evidencias y tenemos algunas ideas algunas nociones de qué son buenas ideas y qué no lo son tanto. Pero en realidad las cosas cambian mucho. El sistema político británico está vuelto del revés sin haber cambiado las reglas, y nadie tiene claro si habría sido mejor cambiándolas o no. Hay algunos casos de reformas exitosas. Todo el mundo considera que la de Japón en 1992, creo que fue una reforma crítica para cambiar el funcionamiento de los partidos políticos y acabar con la corrupción, y es un caso de éxito. Pero la reforma más o menos contemporánea que se hizo en Italia, a pesar de que tenía una demanda social enorme y los partidos querían, pues todo el mundo está de acuerdo en que no sirvió de nada, y lo único que han hecho es ir dando tumbos y cambiar las reglas cada par de nuevas elecciones, ¿no? Hay reformas que se han pasado pues por aparente voluntad popular, como en Nueva Zelanda, que se cambió también en los 90, es un caso más o menos considerado exitoso. Pasaron del sistema estilo británico a uno de representación proporcional, y pues como pasa a veces con los referendos, ¿verdad? Pues a pesar de ser votada en referendo, la mayoría querría haber vuelto al sistema antiguo, pero ya una vez que están los actores clave, que son los partidos adaptados a un sistema,
la inversión del camino pues es muy difícil, ¿no? O imposible, ¿no? Y esto es una de las grandes cuestiones, o la paradoja de toda reforma, evidentemente, de toda reforma de carácter estructural o constitucional, siempre es esa, ¿no? Que las personas que la pueden aprobar pues son las personas que también, o los actores que la aprueban son los actores que la padecen, la sufren y los que hacen sus cálculos. Entonces es siempre la sensación de que podría suceder que, a falta de un choque externo, de alguna crisis muy particular, pues las reformas son imposibles. En España, evidentemente, el sistema de partidos o los partidos políticos por dentro han cambiado mucho, y el número de partidos ha cambiado también mucho sin que cambie nada, y entonces pues tampoco es evidente hasta qué punto, ¿verdad?, la acción del sistema electoral era tan importante, ¿no? O sea, evidentemente es muy importante, esto hay que decirlo, o sea, coordina las expectativas de los ciudadanos y de sus representantes, ¿no? Y se sabe que hay ciertas cosas que pueden pasar y ciertas cosas que no pueden pasar. O sea, hay un efecto invisible, como el efecto de la ley de gravedad, que es permanente, ¿no? Y que te das cuenta cuando lo cambias de que las cosas ahora de pronto aparecen posibles y que hay cuestas que son más fáciles de transitar. Pero aún así la latitud, ¿no?, de las cosas que pueden suceder dentro de un mismo sistema pues es muy amplia, ¿no? Y esto a veces pues causa frustraciones a los reformistas, ¿no? Muchas veces, y esto es algo que también solo le quería advertir, y fíjense que ya llevo un rato y no he pasado del título, el discurso público muchas veces pues está lleno, ¿verdad?, de personas que tienen una teoría, ¿no? Una teoría, una visión o una máquina con una mirada muy fija, y dicen, no, si lo que tenemos que hacer es esto y entonces vamos a conseguir estos efectos. Y eso la verdad es que es muy difícil de establecer en general, en cuestiones de tipo constitucional y en cosas como estas, ¿no? Pues no sabemos tanto, ¿verdad?, como para poder decir tales reglas, tales resultados, ¿no? Hay un componente esencial que son lo que los ciudadanos hacen, ¿no? Lo que los votantes hacen y lo que los políticos hacen y lo que les hacen hacer. Bueno, entonces, esencialmente esto voy a ir, pero voy a ir más rápido, tengo quizá demasiadas... No, voy a intentar no sufrir. Gracias. Esencialmente quería hacer una presentación de cómo es el sistema electoral, de una manera que creo yo que no haciendo hincapié en cosas que normalmente no se hacen hincapié o no el hincapié es suficiente, y luego pues a revisar algunas propuestas de reforma, una que es mía, pero que pues, simplemente pues, a título de inventario y para mostrarle un poco como lo difícil que es hacer una buena reforma, porque es la mía, por ejemplo, y nunca se hará, y sin embargo otras reformas que son pues, más probables, más posibles y tal vez útiles, ¿no? Entonces, vamos primero al cómo. El cómo es el sistema electoral, esencialmente lo fundamental, la palabra clave, ¿verdad?, es heterogéneo, ¿no? O sea, heterogéneo, es decir, es un sistema con muchísima variabilidad interna, y eso es lo que lo caracteriza con respecto a otros sistemas electorales, ¿no? Es decir, es un sistema electoral donde las consecuencias provienen más de, en términos así como si se quiere matemáticos, pero creo que se entiende, la varianza, la variabilidad, que de las medias, ¿no? Lo importante no es que la media de escaños por distrito sea 7, sino lo importante es que va de 1 a 30 y muchos, ¿no? Y ese recorrido es el que tiene efecto, no tanto el efecto medio. En otros países, pues dirás, pues mira, tenemos Irlanda que pues tiene 5 o 6 escaños medios por distrito, y eso tiene un efecto claro, y es porque tiene esa media, pues son todos iguales, ¿no? Y Gran Bretaña pues tiene un escaño por distrito, y otros países, pues Holanda o Alemania, pues son distrito único en la práctica. Eso tiene efecto, o sea, son efectos claros, ¿no?, basados en la tendencia central o general. Y aquí no hay una tendencia central, ¿no? Aquí lo que hay es una gran dispersión, ¿no? En el sistema electoral español, como en el portugués y en poco más, ¿no? Es decir, es un sistema con una heterogeneidad que es poco común, ¿no? Y esto no se ha subrayado siempre lo suficiente. Entonces, es un sistema que, claro, que siempre ha tenido una tendencia mayoritaria bastante aceptable, pero atemperada por la representación de todas las minorías que ha habido y que habrá, ¿no?, hasta el momento, una representación mayor o menor, pero nunca nadie se ha quedado fuera, y que, como vemos ahora, pues es capaz de incorporar a 5 y hasta 6 partidos en un futuro próximo, ¿no? Es decir, no es un sistema mayoritario al uso como un sistema británico, ¿no? Bueno, no lo voy a comparar con el francés porque no es... Y una característica suya es el doble mecanismo de ventaja que tiene para ciertos partidos. El efecto de la heterogeneidad es que produce sesgos, y un sesgo que, sobre todo durante la transición,
favorece a los partidos más conservadores y también a los partidos de los que los de la nueva política autodenominada llaman vieja política, vamos a por entendernos, quiero decir, pues los partidos más recientes están perjudicados con respecto a los más antiguos y en general los partidos, sobre todo la UCD con respecto al PSOE, pero también el PSOE es un poco perdedor con respecto al PP en el funcionamiento del sistema electoral. También hay un cierto sesgo de esta varianza, que es una sobrerepresentación, porque hay una sobrerepresentación del interior y como tal, del interior del territorio, y como tal pues también está sesgado hacia las opciones más centralistas o menos autonomistas, puesto que la opinión pública, o sea, incluso dentro de cada partido, pues los contingentes más fuertes de los grupos parlamentarios pues vienen de las comunidades autónomas donde las personas son más centralistas y están aminorados en las comunidades autónomas donde la gente es menos centralista. Y lo mismo vale eso para el PP que para el PSOE, con independencia de los partidos nacionalistas, ¿no? Y luego pues es un sistema extremo, en una dimensión que es cada vez más importante en el siglo XXI, en los sistemas electorales, que es la personalización del voto, que es nula. Es decir, la lista, pues como se sabe, es bloqueada y cerrada. Que es una cosa que tiene muchas virtudes, que fue un invento de los partidos socialistas y democristianos que hace 100 años, cuando se crearon y se introdujeron, pues simplemente querían que los políticos defendieran la marca y no sus apellidos, ¿no? Y que defendieran los intereses generales y los intereses locales, y la introducción de la lista cerrada y bloqueada fue un elemento indudablemente progresista, ¿no? Y como digo, vamos, quienes lo defendieron fueron los democristianos y socialdemócratas, frente a las posiciones conservadoras y liberales clásicas de los que, en fin, creían que su nombre valía más, pero esto es una cuestión que ahora mismo ya no se ve así, ¿no? Y entonces pues ya no se entiende. Entonces pues de alguna manera cualquier reforma debería igual abrir esto. Entonces bueno, voy a ir rápidamente a esto. Que si lo vemos muy rapidísimamente, el sistema electoral tiene 3 tipos de circunscripciones, ¿verdad? Imaginativamente llamadas aquí pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Aproximadamente, llamo pequeñas las que tienen menos de 5, ¿verdad? Entre 5 y 9 en las medianas, ¿no? Y de 10 en adelante las grandes, porque tienen características más o menos comunes, y esto además correlaciona mucho con una segunda magnitud, que es el prorrateo entre diputados y votantes, ¿no? También las que son más pequeñas al mismo tiempo son las que están más sobrerepresentadas, y las que son más grandes al mismo tiempo es las que están menos sobrerepresentadas, ¿no? Es decir, el sistema, las propiedades medias están aquí, están concentradas en una pequeña fracción del Parlamento, que son un tercio, un poco menos, ¿verdad?, de los escaños, ¿no?, que están aproximadamente bien representados, es decir, que la ratio votantes-electores es más o menos cercana a 1, ¿no?, y que son distritos pues de un tamaño medio, ¿no?, y que tienen, ¿verdad?, pues de hecho unas cualidades muy buenas, ¿no?, los distritos de este tamaño, ¿no?, entre 5, 7 y 8, ¿no?, porque permiten el pluralismo sin exagerar la fragmentación, etcétera. Pero luego hay un contingente enorme, ¿verdad?, o muy grande, ¿verdad?, de distritos pequeños, ¿no?, de fuerte efecto mayoritario, que además están sobrerepresentados, y un montón de ciudadanos concentrados en unos cuantos distritos grandes, ¿no?, muy proporcionales, muy o bastante proporcionales, que además están infrarrepresentados, ¿no? Entonces la combinación de estas dos cosas es la que tiene efectos políticos característicos. Este es un poco el mapa de familia del sistema electoral, lo que llamamos el perfil de proporcionalidad, ¿no? Esto es el tamaño de los partidos en el eje horizontal y su ventaja o desventaja en el eje vertical, ¿no? Digamos, 1 es representación proporcional, ¿no? Entonces los partidos que están por encima del 1 están sobrerepresentados y los que están por debajo del 1 están infrarrepresentados, ¿no? Entonces, digamos que hay especialmente hasta 2015, ¿verdad?, había claramente tres tipos de partidos, ¿no?, que podríamos llamar, ¿verdad?, los peces grandes, ¿no?, los peces chicos, ¿verdad?, y lo que los politólogos a veces llaman los panes, ¿no?, los partidos de ámbito no estatal, ¿no? Entonces pues son los panes y los peces, ¿verdad?, y grandes y pequeños, ¿no? Porque son estos peces, porque el más reiterativo aquí es el Partido Comunista y todos sus herederos, ¿no?, que es el único partido que ha aguantado más de 2 elecciones por debajo de la línea 1 hasta ahora, ¿no? Es decir, hasta ahora todos los partidos que han estado infrarrepresentados y que no eran minorías territoriales, ¿no?, después de 2 elecciones, o bien pasan a ser partidos de gobierno, como le pasó a la Alianza Popular y solamente a la Alianza Popular, o bien se funden con otros, ¿no?, excepto el Partido Comunista y sus herederos, que han estado manteniéndose allí, ¿no? Es un sistema que, por tanto, es muy competitivo, ¿no?, de mucha destrucción creadora. Es decir, o estás en la liga del partido de gobierno, o estabas en unas minorías
no territoriales, que te garantizaba algo de representación, pero que no era negocio, excepto para Izquierda Unida y el Partido Comunista. En general, los demás preferían fusionarse con nosotros, pero prácticamente nadie ha estado excluido del Parlamento, ¿no? El PACMA, nada más, ¿no? Pues es decir, desde Blas Piñar en la transición hasta Rosa Díez de UPyD, todo el mundo ha tenido escaño, digamos, ¿no? Otra cosa es que su voz haya sido representativa. Y las minorías territoriales, pues como se ve, simplemente en promedio, los PANES, ¿no? Pues han estado bien representados. Otra cosa es que precisamente porque hablamos de un escaño más o menos te puede hacer a veces mucha variabilidad, ¿no? Mucha variabilidad, pero eso no quiere decir que estén favorecidos. Están a veces favorecidos y a veces desfavorecidos, ¿no? Y normalmente la diferencia está en tener un escaño más o menos, ¿no? Esto lo vemos ahora con un poco más de detalle. Lo interesante es que de nuestro sistema electoral es que en este larguísimo salto que existía entre, ¿verdad?, el mejor resultado del PC, que fue en 1978, y el peor resultado de AP después de haber saltado a la representación del 86, que es nunca había habido un partido. Nunca había habido un partido con más del 11%, ¿verdad?, y menos de, me parece que fueron el 23%. Por estilo. Es un espacio enorme, que lo que mostraba es que el sistema electoral realmente producía una coordinación muy clara entre para los votantes de qué son las minorías y qué son los partidos que cuentan para el gobierno. Y los partidos se adaptaban a eso, y por eso digo, se intentaba, y si a la segunda campana te llevabas un guantazo, te ibas del ring, o sea, te ibas a otras partes. ¿Qué pasa ahora? Pues que tenemos aquí a varios partidos, ¿verdad?, pisando esta zona de nadie, ¿no? Y muy nerviosos todo el tiempo. Y como se dice ahora en la prensa, hiperventilando mucho. ¿Por qué? Porque por aquí la pendiente es muy fuerte. Es decir, pequeños descensos en votos, ¿no?, producen caídas muy rápidas, ¿no?, y pequeños ascensos, ¿no?, es la tentación de la repetición electoral, en mi opinión, está un poquito aquí, ¿verdad?, pequeños ascensos pueden producir una aceleración, ¿no? Entonces dices, es que con que perturbemos un poquito el resultado, ¿no?, se puede producir una diferenciación. Entonces dices mus, ¿no? Y entonces se da mus una vez y otra vez y en estas estamos, ¿no? Porque hay una tentación, porque si fuera un sistema, si esto fuera mucho más plano, ¿no?, entonces pues dices, bueno, si es que voy a ganar 2% más y 2 diputados más, pues para eso, mire, vamos a estar como estamos, ¿no? Pero ahora cuando te dicen, es que si yo subo un 2% y este bajo un 1, es que la cuestión puede cambiar, ¿no?, en que la diferencia se magnifique, ¿no?, lo suficiente como para que las cosas sean cualitativamente distintas. Y esto es un problema, pero bueno, esto es más o menos como nos ha funcionado. La cuestión es que voy a dejar esto, simplemente quería subrayar bueno, que tenemos esta magnitud, que es lo que llaman el umbral de rentabilidad, es relativamente alto. Es decir, que hay que ser un partido relativamente grande para saltar. Aquí no tengo gráficos, pero si tuviéramos otros países, normalmente es más como una escuadra, ¿no? Es decir, esto se parece más a Gran Bretaña, que es eso, una pendiente muy larga, ¿no?, normalmente difícil, ¿no? El sistema británico tendría una recta como así, ¿no?, es decir, una alzada más tardía todavía, es decir, donde estás perdido hasta que llegas a cerca del 30% de los votos y luego tienes mucho, ¿no? Y los sistemas europeos proporcionales, pues normalmente con que tengas menos del 10% ya estás por encima de la barrera del 1, ¿no? Y todo es más planito y más sencillo. Vaya, esto, rápidamente. Quería subrayar, porque es un tópico de nuestra democracia también, que los PANES, es verdad, son la china al zapato de la democracia española, lo que no están sobre representados en los nacionalistas y todas estas cosas, pues esto simplemente... Otra solución a la democracia sí, otra solución a la democracia española es quitarlos, ¿no? Es borrar, le das la vuelta al lápiz, ¿no?, y borras, ¿no? Y entonces dices, pues ya, esto evidentemente no se puede. Esto es una ampliación de este fragmento, simplemente dilatando gráfico para que veáis simplemente que aquellos que a veces obtienen premios mayores porque pasan de entretener 0 o 1 escaño. Es decir, con un escaño puedes estar muy infrarrepresentado o muy sobrerepresentado porque tienes un escaño, ¿no?, o con 2, ¿no? A medida que vas teniendo más escaños, vas estando en torno a la línea de proporcionalidad, como suele ser el caso para los grandes partidos de Cataluña, sobre todo, ¿no?, y a veces en Canarias, tal. Es decir, en general el promedio es proporcional, y los premios vienen cuando es ultraminoría. Luego, y no hay ningún sistema electoral, ninguno, ¿no?, y esto igual lo vamos a ver, no existe ningún sistema electoral que pueda, ¿verdad?, quitar la representación a una minoría territorialmente concentrada, ¿no? Porque si lo haces mayoritario, tiene el beneficio de la concentración territorial,
Y si lo haces proporcional, pues porque es proporcional, ¿no? Y lo que no puede ser es ni proporcional ni admitir las minorías territoriales. Bueno, ahora lo vemos con esto, con las propuestas reales. Quería enseñaros rápidamente, pero esto me voy a quitar, voy a ir rapidito. Esencialmente, lo que quería mostrar aquí al público, a ver cómo lo hago, es con este gráfico me va a valer. O sea, bueno, esencialmente, para que nos entendamos, en general, o sea, porque nuestra intuición muchas veces es que cuanto más grande es el distrito, más fácil es conseguir la representación. Correcto, correcto en términos locales, ¿no? Es decir, la fracción de voto que necesita uno para conseguir un escaño en Barcelona es mucho más pequeña, ¿verdad?, que la fracción de voto que necesita uno para conseguir un escaño en Salamanca. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, en Barcelona se consigue con el 3% de los votos y en Salamanca, pues normalmente vas a necesitar en torno al 20%, por lo menos, ¿no? Y esto es así. Entonces dices, entonces cuesta más tener escaños en Salamanca que cuesta menos tenerlos en Barcelona. Y este es el equívoco porque es exactamente al revés, ¿no? Los escaños en Barcelona son más caros que los de Salamanca. Y no porque los catalanes estén infrarrepresentados como lo están, o porque los madrileños están infrarrepresentados como demás, que también, sino simplemente porque el reparto proporcional hace que los escaños sean más costosos, no menos costosos. No. Yendo al extremo, si en Melilla, o sea, supongamos que, no sé, que el número de votantes que proporcionalmente tiene un escaño son, me voy a inventar 70.000, ¿no? Pues en verdad, en Melilla, pues con 35.000 tienes garantizado el escaño, ¿no? Y aunque esto fuera correcto, es decir, con el 50% de la cuota proporcional, en Barcelona normalmente necesitas el 90% de la cuota proporcional, ¿no? Entonces necesitas 63.000 para tener ese escaño. Es decir, los escaños cuestan más votos a los partidos en el conjunto, ¿verdad?, del territorio. Esto es claro, es intuitivo, pero es una intuición que se pierde a veces, ¿no? Es decir, y este es el efecto de la varianza o de la heterogeneidad, que lo que aparentemente tiene porcentajes más caros, ¿no? Y que es cierto, es decir, es cierto, estos son los umbrales de acceso, ¿verdad?, para desde un escaño, desde los más pequeños a los más grandes, ¿no?, votos necesarios y suficientes, ¿no?, y los que saltan, ¿no? Efectivamente, pues los partidos, ¿no?, quedan excluidos, ¿no?, si no acceden a como mínimo, ¿verdad?, los votos necesarios. Este es el umbral de votos suficientes, ¿no?, de cada distrito, ¿no? Y claramente corta, ¿no?, es decir, separa unos partidos de otros, pero lo hace para tanto el primer escaño como el segundo como el tercero, pero en realidad el coste es creciente en el número de escaños, ¿no? Es decir, esto es el precio del primer escaño, los votos necesarios y los votos suficientes. Los suficientes son en grueso y los otros en punteado, ¿no?, para 0, 1, 2, 3, 4 escaños sucesivamente, dependiendo de si el distrito tiene 5, tiene 10, tiene 15 o tiene 20. Cuantos más escaños hay en el distrito, más caro es cada escaño. El primero, más caro es el segundo, más caro es el tercero, etcétera, ¿no? Luego además hay otros efectos de los que podríamos hablar, de que encima además es más incierto, porque aquí lo que veis es que lo que hay aquí es mucha incertidumbre, es decir, que con una cierta cantidad de votos, lo mismo podrías tener 1, 0, 1, 2 o 3, ¿no?, dependiendo de cómo caigan las cosas, pero esto me interesa ahora menos. Combinando las dos pinturas, a ver si consigo hacerlo, ¿no?, estos son los votos suficientes para un primer escaño, ¿no? Esto está hecho con la población de 2015, o sea, en el electorado de 2015, si no hubiera efectos de abstención, si todo el mundo votara con la misma probabilidad, etcétera, ¿no? Y estos serían los votos crecientes en distritos que van desde 1 hasta 38 escaños, ¿no?, como el número de votos que cuesta cada escaño, ¿no?, como votos suficientes es creciente, y esto es el precio real teniendo en cuenta, ¿no?, que en las famosas Soria, Segovia, Salamanca, etcétera, cada escaño representa menos votantes que en Sevilla, Valencia, Málaga, Barcelona, Madrid, ¿no? Es decir, por tanto, y este es el doble mecanismo de ventaja, ¿no? Es decir, tener votantes aquí, ¿no?, sale 2 veces más barato en términos de representación que tener votantes aquí, ¿no? Es decir, y este mecanismo, esto es una cuestión que es inevitable, ¿no? Es decir, esto es inevitable, este es el refuerzo que tiene esta queja que tenemos de que es que cómo se obliga a tener 2 escaños como mínimo porque la Constitución dice que tienen que ser las provincias, etcétera. Es decir, nuestra ley electoral refuerza, ¿no?, mediante el requisito de dar 2 diputados como mínimo a cada provincia,
y además limitar el número de 350, en lugar de, por ejemplo, hacer 400 y dar como mínimo 1 y que fuera la ratio votantes escaños fuera mejor, refuerza algo que de todas formas es inevitable cuando tienes distritos de distinto tamaño, y es que los distritos grandes están perjudicados en cuanto a la capacidad de en cuanto al interés que tienen los partidos, mejor dicho, para obtener ahí sus diputados con respecto a los distritos pequeños. Los distritos pequeños ofrecen escaños a más bajo coste, siempre, y aquí a 2 veces más bajo el coste, ¿no? Esto hay que decir que no es solamente, y esto es, bueno, esto es luego el teórico, este sesgo voy a olvidarme, este sesgo lo podemos verificar, por ejemplo, pensando en qué pasaría si 2 partidos tuvieran una distribución de votos como la que tienen, o aproximadamente, pero sin embargo empataran, ¿no? El punto de empate, ¿no?, mediante simulaciones, es donde pensamos cuál es el sesgo. Por ejemplo, en 2015, ¿no?, 2015 especialmente eran buenas, bueno, y en 2016 también porque estaba bastante balanceado, era muy fácil simular es decir, el empate no estaba tan lejos de la realidad. Otras veces uno simula un empate y como se parece a nada, ¿no? Entonces pues no es verdad. Pero redistribuyendo los votos entre el PP y el PSOE, no mucho, ¿no?, pues supones diciendo, ¿no?, o sea, eso se hace por trasvase uniforme en cada distrito, de manera que siguen siendo fuertes relativamente donde lo eran, ¿no?, pero un poco menos el PP y un poco más el PSOE. Con este empate, ¿veis?, pues tendríais el PSOE, con el 25,5%, el PP habría tenido 111 escaños y el PSOE 102, ¿no? Y si los 4 hubieran empatado, y en este caso la redistribución es entre el PP y Ciudadanos y entre el PSOE y Podemos, ¿no?, para nivelar sus resultados, ¿no?, es decir, se les nivela y los 4 hubieran tenido el 21,5%, ¿no?, pues el PP y el PSOE habrían tenido parejos, ¿no?, 87-85, eso más o menos igual, y Podemos Ciudadanos también parejos, 75-76, pero con 10-11 menos, ¿no? Y en 2016 la situación es parecida, ¿no? Es decir, en la competición bipartidista, ¿no?, si hubiera habido un empate, la ventaja suele ser para el lado derecho del bipartidismo, ¿no?, y si hubiera un empate entre los 4 partidos, la ventaja es para el lado, digamos, más antiguo del sistema de partidos, ¿no?, tal y como están distribuidos ahora mismo los apoyos, ¿no? Y esto, o sea, es decir, esto tiene efectos políticos reales. Evidentemente el empate no se produce, pero como digo, esto es como la ley de la gravedad, es decir, caminamos sobre un suelo que va inclinado, ¿no? No va tremendamente inclinado, no pasa, es decir, no es Venezuela, no sé, no es otro sitio, no es una cuestión que impida, ¿verdad?, el funcionamiento de la democracia, pero es un efecto del que a veces, ¿verdad?, surgen quejas. Si hay alguien que dice que hay que cambiar los sesgos porque favorece a las minorías territoriales, por ejemplo, pues yo diría, pues hombre, hay que cambiar todos los sesgos, hay que nivelar, porque yo creo que esto es más o menos importante, ¿no? Bueno, esto simplemente es una medición del sesgo a lo largo del tiempo. El sistema solo ha beneficiado al PSOE una vez, en principio, y de hecho está dentro del margen de error, o sea que fue como neutral, pero benefició al PSOE, que fue en 2008, ¿no?, y el resto de las veces ha beneficiado sobre todo a la UCD, que es la que más ventaja sacó, o al Partido Popular, ¿no? No es una ventaja enorme, pero suficiente, ¿no? Y esto no está escrito en piedra, es decir, podría cambiar, podría volver a ser para el PSOE, pero de momento esto es así, ¿no? Y otros efectos que es importante es lo de, como digo, el centralismo, que es irrelevante hoy, ¿no? Y es que, ¿verdad?, pues que aquellas comunidades autónomas que son las que están más sobrerepresentadas, que son además las que tienen los distritos más pequeños, ¿no?, Castilla-La Mancha, Aragón, quitando Zaragoza, pero no, Castilla y León. Es que el problema es que no hay datos de opinión pública por provincias en España para esto, ¿no? Esto es el grado de centralismo de los votantes, ¿no? Y entonces, pues claro, las comunidades autónomas más centralistas son las que están más beneficiadas, la ratio de escaños por votante pues es más favorable, ¿no? Y aquí solo está uno de los 2 efectos, ¿no? Y además está multiplicado por el hecho de que son distritos más pequeños en promedio, ¿no? Mientras que las comunidades autónomas, quitando Madrid, ¿no?, que está sacado fuera de esta distribución, las comunidades autónomas menos centralistas, pues en general están más perjudicadas por ese reparto, ¿no? Y eso no es ya una cuestión solamente de qué partidos sí, qué partidos no, sino que dentro de cada partido, ¿verdad?, pues el contingente de diputados que responden a electorados pues más hostiles al Estado autonómico es mayor que el contingente de diputados que responde a electorados, ¿no?, de forma más directa, en la medida en que
aunque no debería ser así normativamente, pero es así, ¿no? Cada uno responde en cierto modo a los que le votan, aunque sea un diputado nacional de todos, pues está un poco más prejuego. Esto creo que es de nuevo, es otro efecto gravitatorio que está allí siempre, ¿no? Es decir, esto está, por tanto, es un edificio que tiene muchas virtudes, ¿no? Pero que tiene el problema de favorecer, ¿verdad?, cierto tipo de statu quo más, ¿no? O de dificultar o trabar más cambios en una posible dirección. ¿Que tiene ventajas? Muchas, ¿no? Aquí tengo lo de hasta 2016, ¿verdad? España era, por ejemplo, pues el país con más gobernabilidad en Europa Occidental, ¿no? Que solamente nos superaba a Alemania, ¿no? Es decir, otra cosa, y mostramos nuevamente cómo esto simplemente son efectos que se agotan. Y el sistema electoral español, fuera de nuestras fronteras, ¿no? Es decir, fuera de nuestra prensa, que se dice es horrible, tenía una fama buenísima, ¿no? Y se le consideraba que estaba, como se suele decir, en el sweet spot, ¿no? En el punto dulce entre los dos extremos de los sistemas a la británica o a la francesa o los sistemas hiperproporcionales, ¿no? Sino un sistema muy bien graduado, gracias a circunscripciones no muy grandes ni muy pequeñas, excepto por esos flecos que estoy subrayando, pero digo, los expertos internacionales igual no se fijaban en todo esto, y que sin embargo tenían unos efectos muy saludables en tanto a que consiguiendo que estuviera todo el mundo representado, ¿no? Y implantando un pluralismo muy considerable y con una representación proporcional de los niveles territoriales, pues teníamos, ¿verdad?, los gobiernos más estables de Europa, como digo, en esos 25 años, excepto los de Alemania, ¿no?, de Europa Occidental, ¿no? Que no es poco, quiero decir, o sea, que esto es, nos parece ahora que estamos en el caos y que vamos a morir todos, pues tenemos 4 elecciones, pues venimos también de una experiencia de gran estabilidad, ¿no? y de alternancias suaves, digamos, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo podemos mejorarlo o cambiarlo, si se quiere, ¿no? Las dimensiones evidentes, bueno, pues hay que tocar la representatividad, pero teniendo en cuenta la gobernabilidad, por eso he hecho esta advertencia, ¿no? Es decir, hay mucho apóstol de la representación proporcional, como si fuera un derecho humano, que nos dice que pues esto se arregla haciendo hueco más para todo el mundo, que haya más pluralismo y todo esto. Bueno, evidentemente, más representativo el sistema electoral, más difícil formar gobierno. Sin haber cambiado el sistema electoral, tenemos más difícil formar gobierno porque estamos con 4, ¿no? Es verdad que, y lo he dicho antes, quizá estamos ahora mismo en el peor de los mundos, porque tenemos un sistema que castiga mucho a los perdedores, ¿no? Y tenemos a muchos potenciales perdedores, y entonces estamos un poco en lo de la cúpula del trueno y solo puede quedar uno, y igual está produciendo efectos de hipercompetitividad, ¿no? Que a lo mejor un sistema más proporcional es decir, bueno, nos resignamos a ser 5, a ser 6, ¿no? Y por lo menos no se repiten elecciones, porque no sirve de nada pedir cartas nuevas, porque van a ser las mismas, ¿no? Porque una cosa que se sabe, ¿verdad?, es que cuando uno repite elecciones, y ya lo vimos en las anteriores pasadas, lo normal es que los votantes repitan el voto o de una forma muy parecida, ¿no? Es decir, los cambios no van a ser dramáticos. Ahora puede ser porque han pasado unas elecciones en medio y por lo que estamos viendo, ¿no? Pero en general, este efecto, ¿verdad?, de que tenemos ahora esta falla de gobernabilidad, que es la dificultad para crear una investidura porque por el ventajismo de ciertos cálculos, pues a lo mejor se aplanaba con representación proporcional, pero en general, la representación proporcional hace las cosas más difíciles, y por eso los países más, aún así, y aun con la larguísima experiencia de gobierno provisional que tenemos ahora, todavía estamos, me parece que los cuartos de Europa, ¿no? Salieron los datos en el Cano, así los quintos, es decir, de los gobiernos que hay ahora mismo en funciones, ni siquiera es el más largo de los que hay ahora mismo en Europa, ¿no? Es decir, no es, como digo, es que estamos mal acostumbrados, ¿no? Es decir, venimos de situaciones de mucha estabilidad gubernativa y de cambios muy expeditos, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede personalizar el voto, esto estoy hablando menos, pero hay que hablar, y se puede cambiar, ¿verdad?, pues la concepción que tenemos de representación territorial para que los territorios estén más parecidamente representados. En todo se puede hacer concesiones, es decir, a lo mejor tiene que ser que algunos territorios pues estén un poco sobrerepresentados y otros menos, pues porque las quejas de la España vacía o todo esto, yo no estoy de acuerdo, pero puede ser. Es un hecho, en todo caso, que en casi todas partes del mundo, si alguien pierde, siempre son los habitantes de las ciudades, en cuanto a la representación. Es decir, en todas partes hay cierta tendencia, ¿verdad?, a considerar
los campesinos como inuits, que hay que cuidar su modo de vida y todo esto, ¿no? Pues es una cuestión, yo no lo veo así porque son inuits que votan el mismo partido que yo o a otro, y entonces pues no sé por qué su voto, pero hay esta consideración en muchos lugares. En Noruega está incluso en la Constitución, creo que es el único país que está constitucionalmente mandado, ¿verdad?, que los pescadores y campesinos que decidan seguir viviendo en las partes del norte de Noruega, pues están sobrerepresentados por ley, ¿no? Y frente a los distritos rurales, a los distritos urbanos. En otros sitios no, pero sucede en la práctica, ¿no? O sea que en esto cabe hacer compromisos, pero también cabe hacer cambios, ¿no? O sea que no hay que horrorizarse por nada, ¿no? La variable fundamental es siempre el número de escaños. Esto se ha dicho muchas veces, pero hay que repetirlo, ¿no? La magnitud electoral, lo dicen los politólogos, es lo más importante, ¿no? Tienes menos escaños, mucha más desviación en la proporcionalidad, más escaños, mucha menos desviación en la proporcionalidad. Tienes menos escaños, muchos menos partidos, tienes más escaños, más partidos. Esto es un número de partidos ponderado, es un índice de fragmentación. Estos son los que vota la gente y estos son los que alcanzan la representación, ¿no? Y esta es la tendencia, pues simplemente cuando hay más escaños, pues como es lógico, el votante se relaja, es decir, se vota a más opciones, se presentan más partidos, se vota más opciones y salen más representados. Es lógico, ¿no? Y es más proporcional el reparto, cuando menos. Y este es el instrumento fundamental. ¿Algunas reformas que hay en el tablero? ¿Cómo vamos? Vas bien, sí. Pero bien que te tienes que empezar a acelerar. Me voy a acelerar, vale. ¿Algunas reformas que tenemos en el tablero? Pues tenemos, ¿qué ha salido últimamente? Pues un día salieron en Podemos, ¿no? Hace, que fue un año o así, diciendo que había que cambiar la fórmula electoral. Pues es una cosa pequeñita, ¿no? Es una manera de intervenir, pues es una cosa que yo diría que no hay que hacerlo. Pues porque en general es una cosa que tiene efectos limitados, ¿no? Que puede dar una ventaja a un otro, y la tentación del oportunismo aquí es muy grande, ¿no? Se proponía cambiar la fórmula DONT, como sabemos es el nombre popular de nuestro sistema electoral, normalmente quitándole la D, ¿no? También llamado Jefferson en Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? Por el Senlec, o también llamado Webster en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos consideran que tanto Dont copió a Jefferson como que Senlec, que era también matemático, Dont era jurista y Senlec matemático, copió a Webster, pero nos da lo mismo, ¿no? El caso es que este método favorece más a las minorías, ¿no? Y aplana un poco más las diferencias sobre todo entre el tercer y cuarto partido con respecto al primero y el segundo, ¿no? Puede cambiar, y por eso, pues, por lo que Podemos lo ofrecía, ¿no? Dont tiene la ventaja mágica, ¿no? Y por eso es el más usado en el mundo, junto con la cuota de oro, que se parece mucho, de ser un partido, ser la única fórmula proporcional que nunca premia la división, ¿no? Es decir, que siempre pierdes si te separas, ¿no? Que nunca, no da incentivos a las escisiones de ningún tipo, ¿no? Es decir, puede no pasar nada, pero si pasa algo, ¿no? Si dos partidos van separados, es que como mínimo pierdan un escaño, ¿no? Nunca van a ganar. Mientras que con las otras fórmulas puede suceder que dos partidos separados ganen más que yendo juntos, y eso no es buena idea, ¿no? Eso es por lo que Dont es bueno, y es bueno por otras cosas, pero vamos, que eso es muy fundamental. Se puede tocar el umbral legal de acceso. Entonces aquí ha sido Ciudadanos, sobre todo, el que últimamente ha insistido más en esto, ¿no? En crear un umbral del 5% nacional, esto de la manera en que sea, o así fuera el 3% nacional, me daría un poco lo mismo. De la manera en que se ha propuesto es políticamente inviable, y no tiene parangón en las democracias occidentales, puesto que en ningún lugar hay un umbral nacional y no hay excepciones para las minorías territoriales, ¿no? Es decir, en Alemania, que es el ejemplo que se pone siempre, ¿no? Pues en Alemania se pueden, para acceder al Parlamento se obtienen o 5% o 2 escaños directos, ¿no? Que es la forma en la que siempre estuvo representado, pues, el heredero del Partido Comunista, pues en 2 o 3 distritos del antiguo Berlín Oriental, etcétera, pues, y accedes a la representación. Es decir, es porque hay un doble mecanismo de competición en Alemania, que nosotros no tenemos, habría que ver cómo se implementaba aquí, y entonces, pues, el que es localmente fuerte accede porque tiene suficientes votos para tener escaños directos, y el que no tiene que tener el 5%. Es decir, que lo que te excluye es a un partido finamente extendido por todo el país, pero que no tiene suficiente masa, pero no un partido concentrado, ¿no? Y lo mismo en Hungría y en Polonia, que no son precisamente, ¿verdad?,
países suaves, ¿verdad? Es decir, o que tengan miedo a la hora de cambiar las reglas e ir contra la oposición, pues las minorías nacionales están exentas de cumplir el mínimo de entrada. Yo no, lejos de mí, ¿verdad?, decir si los catalanes sois minoría nacional o no minoría nacional, te quiero decir, pero que en Hungría y hasta en Turquía, ¿verdad?, los kurdos se pueden presentar en listas independientes, ¿no?, y obtener representación local, a pesar de que en Turquía hay que tener del 10% del voto para entrar en el Parlamento. Pero hasta los kurdos pueden entrar con listas locales. Es decir, no existe, que yo conozca, ninguna democracia que ponga un umbral alto y no abra la puerta por otro lado para las minorías concentradas, ¿no? Entonces esto, aparte de la que se montaría, ¿no? Quiero decir que esto yo creo que buena idea no es, ¿no? Y bueno, y hay otra idea de circunscripciones por comunidades autónomas, que es proporcionalizarlo, que para hacerlo así pues ya lo haríamos de otra manera. Entonces voy a presentar, si puedo y hay tiempo, un par de propuestas, ¿no? Una que llamo Equidad sin provincias, bueno, realmente lo llamamos la reforma electoral perfecta, que es un libro que escribí con un estadístico de la Universidad de Valencia, José Manuel Pavía, que es el que hizo los mapas que os voy a enseñar, o el sistema sueco, que es mi reforma preferida realista, digamos, ¿no? O sea, que pueda suceder. Pero así lo presento un poquito por encima y explico por qué creo que estas son relevantes. La reforma electoral perfecta, lo que trata, o equidad sin provincias, lo que trata es esencialmente de conservar las propiedades medias del nuestro sistema electoral, quitándole los flecos, ¿no? Es decir, quitando los casos extremos, quitando las grandes circunscripciones y las muy pequeñas circunscripciones, ¿no? Se trataría esencialmente es de conseguir que realmente ese punto feliz, ese sweet spot, que es el tener magnitudes medias, ¿no?, en las que caben varios partidos, pero que claramente si los votantes se concentran en dos, es un sistema bipartidista y no pueden irse mucho más allá de 4, ¿no?, porque ya es difícil que quepan 4, ¿no? Es decir, que tiene esos efectos sin dar beneficios a nadie, creo que sería bastante razonable, ¿no?, que sería buscar distritos con una media parecida a la actual, pero con menos variación, que fuera en torno a los 7, pero que pudieran tener 9, pudieran tener 6 o 5 en algún caso. Lo he hecho intentando que sean impares siempre, para que siempre haya un ganador, es decir, tratando de evitar los pares, ¿no?, que sean impares, que sean un tamaño pequeño. Fijaos que uno de 7, los votos suficientes son un 12,5%, por así decirlo, estructural. Tú no necesitas un umbral legal cuando hace falta tener más del 12% de los votos, es decir, se puede sacar a veces por debajo de esto, pero vamos, con el 11 o algo así. Es decir, está garantizado que el tamaño de los partidos es bastante considerable. Se pueden respetar las comunidades autónomas, pero no las provincias, lo que para mí eso es miel sobre hojuelas, pero eso también hay otros que defienden las diputaciones provinciales y todo eso. Yo sí que si quieres que desaparezcan las diputaciones provinciales, todo esto, lo que realmente tiene que desaparecer es el distrito electoral provincial, y con eso y con ello los secretarios provinciales de los partidos, que son lo peor, y la organización que hace las listas dentro de las provincias, es decir, y que todo se distribuya, ¿verdad?, entre las agrupaciones locales y la comunidad autónoma, ¿no? Sería una cosa más razonable, creo yo, y eso sí que volvería a las diputaciones. Esta es la no viable, ¿no? Esta es la novedad. Vale. Esta es la sí, esto es lo que digo, muestra, ¿verdad? Puede verse que es una reducción al absurdo, porque lo que es la mejor reforma es imposible, que es esta, creo yo, pero está bien intentar entender, si quisiéramos tener un sistema electoral como el que en la transición se hizo, que a mí me parece que ha funcionado fenomenalmente, pero que limara los flecos, ¿no?, que tenemos, y se equilibrara y dejara de privilegiar al interior y a los partidos antiguos, y diera oportunidad a la fragmentación sin que la cosa se desborde, tendríamos que acabar con las provincias. Y eso a mí me parece una bendición, pero es verdad, y se sustituyeran por otra cosa, mancomunidades, lo que tú quieras. Pero ya sé que no va a pasar. Perdón, pero la tradición provincial, la tradición como memoria inviscerada en la ciudadanía, ¿no hace inviable ya de entrada ni hablar de eso? Pregunto, ¿eh? Sí, podríamos conservar las provincias y no usarlas para el sistema electoral. Lo que yo digo es que una vez que el sistema electoral, una vez que los secretarios provinciales no tuvieran que hacer listas provinciales, las provincias dejarían de ser interesantes y ya habría más flexibilidad para otras cosas. Yo no estoy diciendo, o sea, no es que fuera obligatoriamente así, pero el sistema, o sea, la estructura interna de los partidos se adaptaría más antes al sistema electoral, creo yo, que a la organización territorial, y entonces pues esto podría tener
pero vamos, esto es simplemente una propuesta, esto, al ser listas cortas, también es fácil que sean listas flexibles, no exactamente abiertas, sino como en Suecia, de hecho, esto vemos, es decir, que porque la gente lee una lista de 7 personas, puede saber quiénes son los 7 y puede decidir quién quiere que vaya primero de los 7, ¿no? Es decir, puede cambiar el orden, ¿no? Mientras que en otras pues es más difícil, ¿no? Y bueno, pues es flexible, se pueden conseguir también mayores. Se puede decir que la media en lugar de 7 sea 9 y sea más proporcional, es otras cosas, ¿no? Esto, bueno, voy a pasar directamente a los mapas. Bueno, más o menos, ¿verdad? Por ejemplo, Andalucía se divide muy bien porque se divide en 9 distritos de 7 diputados, pero pues Aragón pues tienen que ser 2 de 5. Estamos siempre intentando que sean impares, ¿no? Para, como digo, favorecer la formación de mayorías, ¿no? En otros casos pues no siempre es fácil, pues es que a Asturias le caen 8 y le caen 8 y a las Baleares pues le caen 8 y le caen 8 y La Rioja pues no hay manera de que tenga más de 2, pues se tiene que quedar en 2, el País Vasco lo dividimos en 9 y 7, pues esto lo conté un día en San Sebastián y les daba algo, ¿no? También, si hablamos de identidades territoriales, o sea, de las provincias, pues dice, bueno, pero supongo que aquí habríamos que hacer una excepción, ¿no? Digo, bueno, pero sí, pues no sé, yo de momento no la hemos hecho, ¿no? Y entonces pues estos serían ¿no? Cataluña también se divide muy bien, todas de 7, ¿no? O sea, te sale bien, la comunidad, o sea, las grandes es más fácil que se dividan bien, ¿no? Otras pues no tanto. Madrid, déjame que lo recuerde, pues no, aquí tenemos 3 de 9 y 3 de 7. ¿No? Vale. Tenemos 3 de 9 y 3 de 7. Y estos son los mapas, pues son, ¿verdad? Aragón, que Aragón pues es un poco como España, ¿verdad? Que es una comunidad macrocéfala, ¿no? Por eso lo de Aragón es nuestro Ohio, que decíamos algunos, pues tienes un distrito que es básicamente Zaragoza y algunas huertas, ¿no? Y y luego otro que es el resto de Aragón. ¿Es esto razonable? Pues no sé si es razonable, pero pues es la forma razonable de dividir esa comunidad autónoma en 2 partes, ¿no? La otra parte es cortar Zaragoza por la mitad, que igual es peor, ¿no? Los distritos andaluces pues tienen más o menos sentido, excepto, bueno, que no son como las provincias, ¿no? Pero se parecen, ¿no? Hacer esto, el algoritmo para crear las provincias era lo complicado, ¿no? Es decir, porque hay que hacer que sean igual, que sean compactos, es decir, que no haya, en la medida de lo posible, evitar este tipo de formas, ¿no? Es decir, evitarla ¿no? Que en las fronteras que entran y salen, pero vamos, está evitado en todo lo que es matemáticamente posible, ¿no? Pues Madrid pues se divide la ciudad, luego tenemos sus distritos grandes, pues aquí tenemos pues Cataluña, ¿no? Se empieza siempre ¿no? Se divide Barcelona en algunas partes y luego pues cortando al azar en principio, tratando de conseguir que las formas sean lo menos serpentinas posibles, ¿no? Lo más compactas posibles, ¿no? Que es como manda uno que debería ser, ¿no? Esto es un poco napoleónico. ¿Pero en el logaritmo se incluye la distribución de votos por partidos? No, es decir, es ciego. Claro, no, la idea es que eso se tendría que confiar a un logaritmo, porque claro, al crear los distritos, como se sabe, eso es el deporte favorito de los asesores electorales americanos, ¿no? Allí donde esto es legalmente posible. Entonces tú tienes que simplemente consagrar que aquí hay unas normas y las normas son, pues eso, que es un logaritmo, o sea, que favorece el impar sobre el par y favorece, nunca divide un municipio que no sean los muy grandes y favorece las formas compactas, ¿no? Automáticamente sobre las formas alargadas y no rompe comunidades autónomas, ¿no? Que es lo que es un poco más complicado. Se puede hacer de otras formas, pero quiero decir que hay una manera de hacer esto y hacerlo independiente, ¿no? Bueno, os enseño simplemente esto para ver la falta de realismo un poco, ¿no? Pues esto es Murcia, la comunidad, la falta de realismo, o lo que podría ser, es decir, pero que así es realmente como están divididos los españoles, es decir, es que los españoles se concentran en unos cuantos puntos y luego hay unas extensiones muy grandes, ¿no? País Vasco pues en 2 partes, Galicia en 3, Castilla y León pues en 3. Yo trabajo en Salamanca, aquí, pues en Salamanca pues queda un poco ahí dividido con Ávila, pero en el fondo pues son fronteras artificiales totalmente, ¿no? O sea, realmente esto, en el interior realmente esto no causa más problema que el que se pierden escaños. Las identidades provinciales allí pues son de otro tipo realmente. La cuestión es, lo enseño así muy rápidamente, simplemente por ejemplo el caso del empate que habíamos visto con ¿no? 2 opciones, simplemente manteniendo las provincias pero dándole a cada provincia los escaños que le corresponderían, ¿no? Es decir, mejorando el prorrateo, ¿no? O dando como mínimo 1, o sea, manteniendo como mínimo el 1 en lugar de 2, y con este sistema, pues lo que se ve es pues, ¿no? El sesgo ya mejorando el prorrateo, el sesgo se reduce, ¿no? Pero realmente se reduce mucho más
prácticamente desaparece con esto, ¿no? Es decir, es un sistema para quitar sesgos entre partidos, ¿no? ¿Es mágico? Pues ¿no? Igual, entre 4 partidos, pues igual, ¿no? De hecho, bueno, más o menos un escaño es inevitable, ¿no? Pues 4 partidos, si los 4 partidos hubieran empatado, ¿no? Pues también habrían sacado aproximadamente los mismos escaños, 80, 81 los 4. Es decir, es un sistema que está pensado para eso, es decir, para ser equitativo entre los partidos y entre los independientemente de donde tengan sus votos. Y por eso digo que es revolucionario absurdo, porque es la única forma de hacerlo es esa, y tendría el coste político insondable, ¿verdad?, de reconstruir por dentro la manera de hacer las listas, ¿no? Y con ello, pues, todo lo demás, ¿no? Entonces, y por supuesto, además requiere reformar la Constitución, puesto que la Constitución manda esto. Pues muy rápidamente a las alternativas proporcionales, ¿no? Porque el sistema sueco es muy poco conocido. Aquí hablamos siempre del alemán, ¿no? Y aunque luego cada uno cuenta una cosa y dice, esto es mi variante del sistema alemán. Yo escribí un artículo que se llama ¿Cuántos sistemas pueden ser alemanes? ¿No? Porque uno dice uno que es como el mexicano, y dice, es como el sistema alemán, no vas a decir que es mexicano, ¿no? Y otro dice, es un sistema que es como, pero es un sistema alemán corregido con cierta cosa, ¿no? Entonces, esto, en fin, ¿sabes? Entonces, todos son alemanes por el prestigio ingenieril que tienen, ¿no? Pero realmente el sistema sueco es menos conocido y es mucho más afín, es mucho más fácil de introducir en el sistema español, ¿no? Se repartirían los escaños 280 en Suecia, no son 250, pues son 300, incluso son 300 poco, 315, 320, no me acuerdo cuántos, ¿no? 200, o sea, la proporción sería aproximadamente esta, ¿no? 280 en listas provinciales y se guardan 70 de bote, ¿no? Pero no se guardan 70 de bote que estén en una lista aparte, ¿no? Sino que son también, lo único que no se reparten en el primer reparto. Es decir, se crean listas por valor de 350 diputados, pero tú repartes primero 280 y luego 70. Y eso es el truco que nos permitiría conservar las provincias virtualmente de cara a un tribunal constitucional que no quisiera meterse mucho en esto, ¿no? Y hay un doble umbral, hay un primer umbral que en el caso sueco típico, que lo podemos modificar, que hay que tener o el 4% de tu provincia o el 12%, o sea, el 4% del país o el 12% de tu provincia. Da igual que tu provincia sea Estocolmo, Madrid, o que tu provincia sea Soria, ¿no? Tienes que tener el 12%, ¿no? Se nivelan, ¿verdad?, las dificultades, ¿no?, en todas, ¿no? Es decir, localmente el 12% o nacionalmente el 4%. Y las listas también son flexibles. Ellos usan una modificación de la forma de Senlec, podríamos usar esa, o podríamos usar DONT, pero eso da el ¿Listas flexibles te refieres? ¿Cerradas? Son sí, son listas flexibles, exactamente. Tú no puedes añadir ni quitar, pero puedes cambiar el orden. La cuestión es que los suecos, es muy sabiamente... De la lista larga, ¿eh? Exactamente, sí. El problema es que, claro, ellos manejan a veces listas muy largas, fundamentalmente en Estocolmo y en alguna otra ciudad, ¿no? Pero vamos, ellos tienen la total heterogeneidad igual que nosotros. Lo que pasa es que, como lo voy a explicar en un momentito, este segundo reparto, hacer el reparto en 2 veces, se proporcionaliza muchísimo, ¿no? La cuestión es una lista flexible, pero es una lista que requiere del 5% de los votantes que hayan cambiado el orden para que sea efectivo, ¿no? Es decir, no pasa como pasa en el Senado, ¿no? Como pasaba, no sé, pasó una vez, me acuerdo, en Salamanca, que el PSOE montó una investigación interna, salió en la prensa y eso, pues se habían coordinado las juntas de vecinos de un barrio para, en lugar de votar a la primera senadora del PSOE, no al primer senador del PSOE, que era un guerrista estos, ya que todo el mundo lo quería jubilar, y votaron a una señora que era de los movimientos sociales, yo qué sé. Entonces, gente que no era ni del PSOE, sino de las asociaciones ecologistas, pues... se coordinaron para no votar a uno y otro. Entonces, pues como con que haya 100 personas que vayan contracorriente y que se coordinen para hacer esto, puede producirse el cambio. Y ahí se produjo, ¿no? Y se dijo, es que han sido militantes y tal, igual. Es decir, en el Senado español es muy manipulable, porque por un puñado de gente, ¿no?, que tú... O sea, es decir, si el Senado contara para algo, se moverían sobres en todas partes. Es decir, pero muchos sobres, porque sería facilísimo. O sea, es decir, porque solo tienes que comprar unas cuantas voluntades. O sea, en Italia, el origen de la corrupción electoral en Italia, fundamentalmente eso, que tenían un sistema que facilitaba, comprando no muchos votos, ¿no?, conseguir subir y bajar puestos en la lista, ¿no? Y entonces eso atraía muchísimo, vamos, en fin. Y aquí pasaría igual, no pasa pues porque no importa, porque ese Senado no importa tanto.
¿no? Pero entonces esto en Suecia se pone el 5%. Si el 5% ha cambiado la posición de una persona, se cambia, si no, no. ¿Qué pasa? Que casi nunca llega al 5%. Entonces la gente se da el gusto de ponerlo, pero no sirve de nada. Es decir, cambia a veces, ¿no? A veces, es decir, si el 5% por la misma preferencia. Sí, no. Una lista de muchos. Sí, realmente si el 5% quiere cambiar a una persona, entonces luego ya hay una regla secundaria sobre cuántos lo bajas o cuántos lo subes, dependiendo, ¿no? Vale. Pero claro es que tú puedes, o sea, tiene que estar afectado porque tú puedes poner 3 personas que quieres subir, ¿no? Con independencia del partido, diferente de la del partido, pues no aceptar. Me parece que puedes poner 3 personas que no aceptas, quieres que suban, ¿no? Y entonces tiene que estar una persona mencionada por el 5%. ¿Qué pasa? Que el partido, o sea, no, casi nunca pasa, pero porque los partidos ya se adaptan y ya saben que como eso va a pasar, intentan evitar que nadie pase el bochorno, digamos, de que le bajen, ¿no? De que alguien le baje. Entonces, muy pocas veces pasa, pero a veces pasa. Y en todo caso la gente es más feliz porque hacen sus cruces en los papeletas, ¿no? Y dicen, yo a este no, yo quiero a este, ¿no? Tachar no puedes, pero puedes decir, no, yo quiero a este. Lo han dejado para atrás, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tiene este sistema? Entonces, el sistema, lo fundamental... Ahora ya sí, ¿eh? Sí, vale, pues lo termino rapidísimamente. Es un sistema que funciona igual que el nuestro, y esto es muy importante porque es un sistema de doble nivel, pero no tiene 2 niveles como Alemania o los países del este de Europa, o Italia durante buena parte del tiempo, o Finlandia, o Japón. Es que hay muchísimos sistemas que son de 2 niveles, o México, pero son 2 listas, de alguna manera. Es decir, son 2 cuerpos de electores, ¿no? Aquí es el mismo. Aquí tú simplemente repartes de primera tirada 280, te dejas 70, ¿y dónde das los siguientes 70? A los partidos que más lo necesitan para llegar a la representación proporcional, en los distritos donde están más cerca de conseguir el siguiente escaño, ¿no? Es decir, el reparto es provincial y el reparto es proporcional con criterio nacional. Es decir, los primeros 280 se reparten como vengan y los otros 70 se reparten en el conjunto del país, dándoselo a los miembros de la lista de cada partido, de cada provincia, que se han quedado más cerca de ser elegidos, siguiendo un criterio que construya la más proporcionalidad posible a nivel agregado. Esto, con muy poquita imaginación, podría aceptarse en el sistema electoral español, puesto que conserva las provincias, no hay que crear un colegio de electores compensatorios ni nada por el estilo, simplemente es que el reparto se detiene en 280, ¿no? Y los siguientes 70 se reparten con un criterio de proporcionalidad nacional, pero a las personas que han competido y a aquellos que les ha ido mejor de todos ellos, ¿no? Es decir, que si al Partido Popular le corresponden todavía de esos 70, 23, pues será sus 23 de las listas que mejor han quedado, que más cerca han estado de salir, ¿no? Y al PSOE le correspondían 21, pues a los 21 que más cerca estaban de salir, y sucesivamente buscando la mayor proporcionalidad. Esto consigue unos efectos muy proporcionales, menos proporcionales que un sistema de distrito único, ¿eh? Pero bastante proporcionales, ¿no? Tengo ahí los datos, bueno, no los ven porque entonces nos entretenemos, pero créanlo o creedlo que es un sistema que acomoda fácilmente 4 o 5 partidos, que es los que suelen manejar en los países nórdicos, ¿no? Pero sin que se produzca una hiperfragmentación, es decir, donde normalmente se conserva, ¿verdad?, la idea de 2 partidos principales, ¿no? ¿Es perfecto? No, simplemente es la manera que tendríamos de reformar nuestro sistema electoral en la dirección de proporcionalizarlo, con los instrumentos además para moderar hasta qué punto quieres ir en esto, porque puedes que en lugar de ser 280-70, pues sean 350, ¿no? Dejando menos. Puede ser que en lugar del 12% local, yo no lo bajaría, porque si no ya empiezas a dejar fuera a Bildu y la tenemos, ¿no? Pero quiero decir que puedes hacerlo al 14% local, ¿no? O puedes hacer, es decir, se pueden graduar algunos elementos para conseguir, ¿no?, algo un poco más ajustado, ¿no? Es decir, jugando tanto con ese porcentaje como con el número de escaños que se reparten en el segundo reparto, ¿no? Y esto nos permite, es el sistema que se adaptaría tanto a la ley como al sistema de partidos actual. Suponiendo que queramos adaptarnos al sistema de partidos actual. Las ventajas de adaptarnos al sistema de partidos actual es que dejaríamos de hipercompetir, ¿verdad?, a veces por cambios, ¿verdad?, muy bruscos, ¿no? Es decir, el que un partido
pueda descender, ¿no?, con un cambio relativamente modesto, no es que haya sido pequeño el descenso del Partido Popular, pero de pronto se quedan 66 escaños, ¿no?, porque las bajadas son muy grandes y con un cambio que también puede ser relativamente modesto, puede volver a recuperar un montón. Esa volatilidad, en principio, no hace bien a nadie, ¿no? No, ni el que baje ni el que suba, ¿no? Y la tentación, como digo, en este caso que estamos observando, de repetir elecciones, en parte proviene de eso, de que todo el mundo sabe que caber, 5 partidos no caben, ¿no? Y que en cuanto los electores empiecen a coordinar, ¿no?, entonces habrá perdedores y ganadores, y lo que quieres es acelerar ese proceso, ¿no? Y eso tiene sus costes. Yo creo que algunos de nuestros líderes apuestan a que eso pase y volvamos al pasado. Yo no sé si vamos a volver tan fácilmente. Y otra posibilidad es adaptarse al hecho de que haya 4 partidos, ¿no?, y crear un sistema como este en el que, bueno, no sea tan fácil ser el quinto, ni siquiera ser el cuarto, es decir, donde los partidos mejor organizados y más grandes pueden conservar, yo creo que la primacía que deben tener, ¿no?, pero al mismo tiempo, pues un partido con el 4% nacional o que alcance el 12% en los distritos, pues está bien que entren, ¿no?, y no tienen por qué romper el equilibrio. En definitiva, por tanto, un sistema electoral como el que tenemos, o sea, dejar el que tenemos, que creo que es lo que a corto plazo pasará, pues tiene efectos de sesgos que creo que son indeseables, ¿no?, y que no se adapta bien al pluralismo que tenemos, y no está claro cómo vamos a volver hacia atrás, si es que vamos a volver hacia atrás. Creo que una reforma que conservara todo lo mejor de nuestro sistema presente, pero eliminara los sesgos y se adaptara mejor al pluralismo, es políticamente, creo que, inviable, que es la reforma perfecta. Y, por último, creo que hay opciones de sistemas más o menos testados, como el sueco, que tienen la virtud de adaptarse creo, a la Constitución, no soy experto en esto, pero más fácil, y tener efectos más proporcionalizadores que el que he dicho, que en nuestro sistema actual, pero moderados y con instrumentos además para moderarlos. Y bueno, pues esto sería todo, porque creo que igual ya he hablado demasiado. Muchas gracias y encantado por...